Sigue saliendo. Ya. Vamos a saludar a las personitas que nos están acompañando. Gracias por estar compartiendo y por estar aquí con nosotros, que definitivo para nosotros es súper, súper importante el que tú estés aquí. Si alguien te compartió el día de hoy este programa, es porque definitivo sabe y está pensando que en algo te puede aportar. Si eres nuevo, puedes darle like aquí a la página para que de 8 a 9 de la mañana te llegue la notificación de que estamos iniciando un nuevo programa hablando sobre desarrollo personal o algún tema sobre liderazgo que para nosotros es súper importante hablar aquí en Plenitud Radio 7. Y también puedes seguir el canal de YouTube en hashtag Plenitud Radio 7. Allá vas a encontrar infinidad de programas hablando sobre estos temas. Hoy estamos hablando sobre fe y pensamiento positivo. Allá vas a encontrar sobre inteligencia emocional, sobre relaciones tóxicas, sobre personalidades, temperamentos, estilos de comunicación. Todo eso vas a encontrar allá. Allá también puedes suscribirte en el canal para poder seguirnos acompañando. Mientras hoy seguimos aquí y mientras toda la gente que nos está acompañando y que está etiquetando también, muchísimas gracias. Carmen Sánchez, gracias por estar acompañando, etiquetar. Jessica Lugo, también un abrazote hasta Actopan, Hidalgo. María del Carmen, también muy buenos días. Agatónica, también hasta Tecámac, Estado de México. Te mandamos un gran abrazote. Qué bueno que nos estás acompañando. Y cada una de las personitas que están aquí, díganos hola para saber de dónde nos saludas y para poderte saludar también. Así es, y bueno, hoy ya hablamos de este tema que está interesante, la B versus el pensamiento positivo. O sea, ¿cuál es de las dos? Es lo mismo, se conjugan. O es tan malo el pensamiento positivo como muchos los dicen. Mira, de hecho estuve haciendo búsquedas y la mayor parte de los lugares o de las páginas que son cristianas o evangélicas hablan en contra del pensamiento positivo y que el pensamiento positivo es en contra de la fe, etcétera. Y de hecho es un tema que he estado ya yo leyendo por varios tiempo y hoy queremos hablar precisamente de eso, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que creen? Y en realidad lo que es, vamos a llegar a una conclusión que nos permita entender y tener una claridad sobre lo que esto es. Así es, definitivamente. Muchísimas gracias. Porque este pensamiento definitivo, dice el doctor hace un rato, algo controversial también, no todo el mundo está de Así es. acuerdo con estos temas. Sin embargo, pues bueno, igual y así como ayer que no estaba enojada, hoy lo aclaro, ayer me decían, Nomás no estabas de es que acuerdo. estuviste enojada. No, no estuve enojada, sino simplemente nada más no estaba de acuerdo con algunas cosas. No siempre vamos a estar de acuerdo con todo, sin embargo, a veces cuando dices, no, no, hay cosas que no comparto, cuesta trabajo el que Pero digas, aquí no bueno, se está trata de lo bien, que ok, compartimos, se trata de lo que exactamente, es, ¿no? exacto, pero no estaba enojada, sino Oye, simplemente, ¿cómo dices tú? ¿Cómo dices tú? A ti te aprendí esa frase, esa que dice avísale a tu cara. sí, claro. Pero estuvo interesante, la verdad. O sea, yo sí creo que el debate se vale. El debate respetuoso, ayer fue un debate respetuoso, no estábamos de acuerdo, me parece bien. Pero como que era lo importante fue que yo tenía la razón, ¿verdad? Ay, ay, Bueno, ok, ay. sí, está bien. Eh, ay, 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 ay. Dicen, algo hay que tener sabiduría. Está bien, sí, Sí, tenías la sí. razón. O Por sea eso que no. también mejor dije, no me meto en camisa de 11 varas, igual y hasta sin trabajo termino, entonces está bien, tenías la razón. No, no, y se vale. O sea, a mí me pareció muy interesante. A mí me pareció interesante, ¿no? Porque escucha uno los dos lados o sea, por qué la gente piensa como piensa también, ¿no? Obviamente concluí que era una negación, pero Y voy a volver a decir, sí, sí, doctor, sí, como usted estaba diga. en modo negación, tienes toda la razón. Rocío se está divirtiendo. Esa es la idea. La verdad es la idea. Sí aprendemos, pero también hay que pasarla bien, ¿no? Se vale. Y hoy es otro tema interesante, Jessy, porque este tema de la fe versus el pensamiento positivo, ¿no? Te digo que haciendo investigación, wow, la mayor parte de las páginas que son cristianas versus las que no son,
tienen ideas totalmente positivas. De hecho, veo mucho más ataque de las páginas cristianas a las que no son que de las que no son a las cristianas. Eso fue lo que pude encontrar. Porque obviamente hay una negación de las páginas religiosas, voy a decir, una negación de que el pensamiento positivo tiene algo que ver con la fe o que es fe. Y desde el pensamiento positivo de las páginas de psicología y todo esto, no hay una negación de que la fe es parte del pensamiento positivo. Entonces, esto va a ser interesante híjole, si tengo tantos amigos yo que saben de teología o de psicología que pueden entender y pensar en esto, y yo creo que hay que entender. Mira, para empezar, díjole, hay varios tipos de fe, ¿no? O sea, así de simple y sencillo, ¿no? Hay una fe, por ejemplo, fe en mí mismo, fe en Dios. Hay gente que tiene fe en algún objeto, en alguna cosa, en alguna imagen, en alguna... Entonces, pero la fe, ¿dónde vive? La fe vive en la mente de Dios, la fe vive en la mente del hombre, la fe vive en la imagen o en donde sea, en aquello que tenemos fe. Y eso es importante, la fe vive en la mente del hombre que la tiene. Así de simple y sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vive en la mente del hombre? Lo que vive son pensamientos. Entonces, vamos a hablar de eso y eso va a estar interesante porque sí nos ayuda mucho, nos ayuda a aclarar muchas cosas. Hay gente que se pelea por cosas que no son. Y no son, y te digo, yo me sentí un poco así como incómodo cuando vi tanto ataque en contra del pensamiento positivo. Y mucho ataque desde un solo punto de vista, no abierto a tratar de entender los puntos de vista de los demás. Y yo creo que esto es importante comprenderlo y es importante tratarlo porque yo creo que vamos a aprender bastante de ello. Sí, exactamente. Gabriel Cedeño, un gran abrazote, dice Rocío, le tocó dar la razón, Jessy. Sí, me tocó dar la razón, tiene toda la razón el doctor. O sea que no estuviste siendo sincera, ¿verdad? No dijiste lo que pensabas. Estoy siendo sincera conmigo mismo, tienes toda la razón. Al contrario, estás pensando que no, pero estás diciendo que sí, o sea que no estás siendo sincera. O sea que de todos modos también vas a tener la razón. O sea que como quiera, a veces hay que decir lo que se tiene que decir en lugar de lo que se siente. Ayer estuvo interesante, porque sí tenía así muchas razones, o sea, muchos puntos de vista, y eso es interesante. Pero hoy también, y mira, y qué bueno que está aquí Gabriel Cedeño, me gusta porque Gabriel obviamente sabe del tema, y esto a mí me parece, a mí me apasiona entender y explicar muchas veces, ¿no? Porque la mayor parte del sufrimiento humano es por ignorancia. La mayor parte del sufrimiento humano es por ignorancia, no es por mala voluntad, no es porque diga yo quiero sufrir, yo quiero pasarla mal, ¿no? Pues obviamente que no. Pero entonces la ignorancia produce pobreza. Y esa es una realidad, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a hablar acerca entonces del pensamiento positivo, de las declaraciones positivas. Y eso es interesante, ¿no? Porque te digo que muchas páginas religiosas hablan en contra de esto. Por ejemplo, las palabras que pronunciamos tienen el poder de definir nuestro camino en este mundo, ¿no? Definitivamente. Nosotros hablamos lo que pensamos. Y lo que pensamos, fíjate, usualmente pensamos, luego sentimos, luego hablamos y después hacemos. Y eso es el proceso que siempre llegamos a cabo, casi nunca, o se puede decir que nunca hacemos algo que no lo pensamos primero, ¿no? A menos que de plano y estemos fuera de control o demasiado viscerales, ¿no? Entonces, sí se ha hablado mucho de la capacidad humana del habla o del poder del hablar, y PNL es un buen ejemplo de eso, ¿no? De la programación neurolingüística. Y obviamente lo que hablamos nosotros, lo que pensamos y lo que hablamos nos ayuda o nos estorba, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente las cosas buenas que nosotros hablamos nos ayudan y las malas nos perjudican en cualquier sentido, ¿no? Por ejemplo, el que tiene, ¿cómo le decía? Decía mi mamá, me acuerdo que muchacho lengua suelta o algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, proferir maldición. Una maldición no es una mala palabra, no es una grosería, una maldición es una dicción negativa acerca de alguien o de algo. Esa es una maldición, ¿no? Proferir una maldición sobre alguien. Entonces, o sobre nosotros mismos. A veces, por ejemplo, decir, híjole, yo nunca serví para nada, o nunca voy a servir para nada, yo nunca lo voy a lograr, es en realidad proferir una maldición. No son las palabras típicas que creemos que son las maldiciones, no, esto es una maldición. Entonces, pues vamos a ver y vamos a hablar de esto, cuál es la diferencia entre la fe y el pensamiento positivo, y son contrarias totalmente, o son parte la una de la otra, o qué es lo que vamos a aprender al respecto.
Sí, bastante interesante aprender de este gran tema, que definitivo nos puede ayudar también a, a darle la razón a alguna de las dos o poder compartir alguna de las dos. Janet Elizabeth, gracias por estarnos acompañando. Y Liana, también un gran abrazote también para ti. Liana, yo sé que hoy es un gran día para ti, un gran día. Así que todo vaya de gran bendición para ti también. Vianey dice Vianey, una maldición es un maldecir de forma negativa. Isco Betty, no había visto aquí a Isco Betty. Isco, dinos desde dónde Bienvenido. nos estás saludando. Qué bueno que está Creo por que es acá. primera vez que te vemos por aquí. ¿Desde dónde nos saludas? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué parte del mundo Sí, nos sería estás buenísimo saber, saludando? buenísimo. ¿Quién te compartió el programa? Bienvenida también aquí, o eres hombre o es mujer, bueno, lo que sea, de todos modos aquí, bienvenido, bienvenida. También anda por aquí Nicolás Mendieta, abrazote Mi querida Nica. Hasta Tlaxcala, te mandamos un gran abrazote, Saludos. abrazotes hasta Coajimalpa también por allá, mi madre, Hasta buenos Cuají. días. Zeneida Botina, Zeneida anda etiquetando y Ay, qué linda, etiquetando, qué linda. anda aquí con todo. Si tú no sabes cómo etiquetar, alguien te compartió el programa, Exacto, sí. puedes poner arroba aquí en el Arroba chat y el nombre de la personita a la cual tú quieras llegar el a día quien de quiera hoy, llegar. a quien le quieras compartir, algún contacto, algún grupo que tú Exacto. tengas, le pones arroba. Si compartes el arroba aquí directo y el nombre de la personita a la que tú quieras llegar, le va a llegar directo el mensaje. Exacto. Es más fácil que lo vea desde aquí a que lo compartas tú como un watch party. Ahí ya se corta un poquito el tema de las vistas y para nosotros es súper importantísimo que puedas estar aquí dentro del mismo programa. Isco dice que está desde Jalapa, Veracruz. Si no me equivoco, Mm. igual y puede ser que te compartió Adi. Puede ser porque ya lo vi también por aquí conectado. Miranda May, también muy buenos días. Qué bueno que nos estás acompañando. Y pues bueno, bienvenida Isco, qué bueno que estás aquí con nosotros acompañándonos. Hablamos sobre desarrollo personal, sobre liderazgo y Así es. esperamos que el día de hoy te aporte mucho de lo cual vamos a estar hablando. Así es. Y bueno, espérame, yo estoy aquí Magda tratando Franco de. también está aquí con nosotros. ¿Quién? Magda Franco también anda Oh, por aquí genial, con genial. nosotros. El ingeniero Leo también. Buenos días, ingeniero. Qué bueno que nos estás aquí acompañando también un ratito. ¿Y quién más? Pues bueno, Nico también anda por ahí compartiendo el tema y viendo de qué manera etiquetar a las personas. Esa es Oye, qué una bien. manera de estar compartiendo y de poderle sumar a alguien alguna información que igual y si no sabía del tema, algo le va a sumar y algo nuevo va a aprender. Eso sí te lo aseguramos, algo va a aprender. Jaime Darío también, muy buenos días. Abrazote Así es. también. Gracias por estarnos acompañando también, Jaime. Aquí ya regresé, Jessy. Ya regresaste. Eso está interesantísimo, está interesante. Oye, sí, y híjole, toda la gente que está compartiendo, gracias, gracias. Estamos hablando de este tema interesante, pensamiento positivo versus fe versus pensamiento positivo. O en realidad son versus, en realidad son contrarios o son aliados, ¿no? Y yo sé que va a haber ideas diferentes en cuanto a esto y se respetan las ideas. Sin embargo, con un alto sentido de responsabilidad nos atrevemos a decirles esto, ¿no? Y desde mi punto de vista que estudia teología y que estudia psicología y puedo comprender los dos y yo creo que eso nos ayuda y sí nos ayuda porque primero buscamos la verdad, no defender nuestras razones sino la verdad, eso es una de las cosas, y la otra compartirla de la mejor manera para que ustedes puedan que pueda ayudarles. De hecho yo he encontrado gente que es extremadamente fanática o religiosa que habla totalmente en contra del pensamiento positivo, pero luego y dicen, bueno, sí que te vayan, sí, Dios quiere, ¿no? Entonces decimos, ok, acaba de tener un pensamiento positivo. Entonces, obviamente, o cuando te dices que Dios te bendiga, es un pensamiento positivo para la otra persona. Y vemos que estamos, todos los días tenemos pensamientos positivos, ¿no? Y los pensamientos positivos, obviamente, tienen sus resultados positivos. Y mira, las cosas que pensamos y las cosas que decimos. Híjole, podemos pensar en tantos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los cambios de nombre eran muy usuales en la Biblia. Mi papá se cambió el nombre, por ejemplo, y vemos que cantidad de personas en la Biblia les cambiaban el nombre porque el nombre era significativo y porque cada vez que escuchaban o mencionaban su nombre estaban generando una personalidad de lo que iban a llegar a ser o lo que iban a hacer. Entonces, imagínate qué tan importante
importante es eso, ¿no? Estamos hablando de PNL, ya era PNL ahí, ¿no? Ya se estaba aplicando el PNL, o sea, el lenguaje, lo que se piensa y lo que se habla es importante en lo que se siente y lo que se siente en lo que se hace y lo que se hace como se vive. Entonces, vamos a hablar precisamente de eso y eso está interesante, sí, porque a mí me llama mucho la atención que hay demasiado debate por cosas que no se necesitan debatir, por cosas que van de acuerdo y que tienen el mismo propósito de ayudar a la gente a vivir mucho, mucho mejor. Sí, definitivamente, eso sí es cierto. El que tenga un propósito no quiere decir que siempre estemos de acuerdo en todo, no quiere decir que tengamos que compartir. Sin embargo, cuando hay un propósito para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir aportando, pues bueno, es válido el poder estar compartiendo. Dice, Sí, claro. saludos, Cheo Sornio, muy bonito día hasta el Saludos. frío Ajusco. Saludos y qué bueno que nos estás acompañando. Yasmín nos acompaña también desde enojada, vean el Teco. programa de ayer. ¡Ay, esa es una gran mentira! Eso estuvo interesante. Yo Pero creo ¿qué que, tal anoche? yo creo que Qué nadie, elegancia. yo creo que sí, anoche qué elegancia, anoche qué elegancia. Creo que muy pocas personas me conocen realmente enojada. En mi vida anterior me No, sí, conocen muy anoche, pocas ayer personas me estuve conocen compartiendo el enojadas. programa en todos los grupos para que todo el mundo te conociera. Eso no es No enojado. es cierto. Mío Oh, enojado, eso no ¿cómo es será? enojado. ¿Cómo será? Imagínate. Uy, no, doctor, no me quieras ver enojada. Bueno, no, ya me habían amenazado antes, pero nunca de tal manera. No te lo recomiendo. No te lo No, recomiendo yo para nada. tanto me conozco que no te lo Sí, recomiendo. sí, sí, Pero sí. yo de hecho, esa parte enojativa mía Enojativa. esa Oh, wow. enojativa puede ser del verbo enojada, Enojation, del inglés, del del inglés. tiempo pasado de Jessica Oh. Camargo, del tiempo pasado, no, más bien, del tiempo pasado de Jessica Camargo. Hoy no, hoy es el tiempo presente de Jessica Camargo y Ah, es diferente. definitivo, hoy me hablo más bonito. Ay, me habló. Hoy por eso decidí decirme Jessica Camargo, Ah, ya porque cambió. cuando yo hablaba y decía Jessica Camargo era así como que la Muy furia adentro, grupeado. exacto, sí, sí, sí. Entonces, Ándale. ya desde allá cambia todo, ese enojo pudo haber estado en el pasado. Hoy creo Sí, que ayer ya es es el como pasado. muy difícil. Pero que no te hago reír. Oye, ¿cómo me Sí, gusta, verdad? ayer es el pasado, tienes toda la razón. Pues sí, eso es cierto. Sandra Barroso, qué bueno que está con nosotros aquí. Janet Elizabeth, qué bueno que están acompañándonos. Estamos hablando acerca de la fe versus el pensamiento positivo. ¿Qué es? Es la misma cosa, son contrarios, se colaboran, se ayudan, se colaboran, como dicen en Colombia. Los pensamientos positivos, obviamente, se dice que el pensamiento positivo, consciente o inconsciente, influye sobre la vida de las personas. Y yo creo que definitivamente influye sobre la vida de las personas. Influye sobre su estado de ánimo, influye sobre su actitud y obviamente el estado de ánimo y la actitud influyen sobre todo las relaciones interpersonales que ellos tienen, porque todo el mundo quiere estar y quiere ayudar a una persona que tiene un buen estado de ánimo y una buena actitud, y nadie quiere ayudar ni nadie quiere estar con una persona que tiene un estado de ánimo negativo o tiene una mala actitud, ¿cierto? O Muy usted dice, cierto. ¿verdad que sí? Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, doctor. Sí, antes no dijiste como el que me voy volando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿El pensamiento positivo nos ayuda o no nos ayuda? Definitivamente que sí. Imagínese usted quién quiere vivir con una persona con pensamiento negativo y que tú le digas, oye, mira qué bueno que nos sacamos $50. Nos hubiéramos sacado 100. Sí, o mírame, hallé esto, me hallé $1. Nos hubiéramos hallado 5. Imagínate, ¿quién quiere vivir con una persona con pensamiento negativo? El pensamiento negativo, obviamente, genera unas actitudes negativas y insoportables, de hecho, ¿no? Tener un pensamiento positivo, desarrollar nuestras creencias, luchar por lo que pensamos es bueno para la salud, pero obviamente hay que entender que ni toda la fe, y esto lo voy a decir con mucha responsabilidad, ni toda la fe ni todo el pensamiento positivo nos consiguen todo lo que queremos. Porque el problema es cuando se caen los vicios. Por ejemplo, se cae en un vicio en el que te empiezan a decir, piénsalo y lo vas a tener. No, o sea, piénsalo, trabájale y lo vas a tener. O sea, piénsale, haz la labor, ¿sí? Haz el esfuerzo, comprométete.
Aprende, crece, desarróllate y entonces lo vas a tener. Ahí es donde el pensamiento positivo consigue muchos detractores. O sea, muchas personas que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con el pensamiento positivo. Porque el pensamiento positivo, como la fe, se enseñan mal. O sea, se enseñan como si fuesen una varita mágica que resuelve la vida. Y la verdad no es una varita mágica que resuelve la vida. No se acaban los problemas cuando tienes pensamiento positivo, pero tampoco se acaban los problemas cuando tienes mucha fe, ¿cierto? Definitivamente, definitivo. Si todo fuera base a la fe que se acabaran los problemas, o todo O el fuera pensamiento base a la positivo, fe sí, o el claro. pensamiento positivo, No, pues imagínate. exactamente, o sea, todo el mundo quisiera Y el estar. asunto es eso. Dijo alguien, una persona llena de fe no es una persona que no tiene problemas. Una persona llena de fe es una persona que camina a través de los problemas. O es una persona que desde la fe, desde el pensamiento, desarrolla la capacidad para caminar con una actitud positiva a través de las situaciones difíciles. Esa es la diferencia. No se acaban los problemas, pero sí, es cierto, muchas personas que promueven el pensamiento positivo pretenden o dicen entre líneas, o sea, ya se te van a acabar los problemas. Piensa positivo y se te acaban los problemas. Es una mentira. Los problemas siguen existiendo. Cómo vemos los problemas es lo que cambia y es lo que hace la diferencia. Es como cuando yo me acuerdo que cuando iba a esas conferencias de empresas de multinivel, ¿no? Entonces era así como que una vez tocó estar, estuve una vez en donde estuvo Samsung Ajá, y sí, sí. entonces pues tú ya sabes también su pensamiento, el tipo de Ay, pensamiento Jesse. de él, ¿no? Entonces Ay, fue, Jesse. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué entonces andas haciendo ahí? yo me acuerdo que ese día él estaba, a mí me tocó ese día estar hasta enfrente, ¿por qué? No lo sé, pero entonces ese día me tocó estar enfrente y entonces él después de mediante trabajo, ya sabes, hay del pensamiento y que X o y entonces llegó un momento que dijo, párense todos, ¿no? Y ahí estamos todos parados. Y entonces fue así, dijo, entonces ahora cierra tus ojos y levanta tus manos, ¿no? Y entonces es así Ándale. como que ese momento de, ¿en qué estás? ¿En qué momento? Imagínate un lugar en el cual estás ahorita. ¿Qué es lo que quisieras tener ahorita en este momento? Una ¿Y qué pensaste en casa, tu un dinero? coche, una casa, un coche. Entonces haz de cuenta que dice, si estás pensando en una casa, entonces haz de cuenta que la estás viendo a lo lejos y entonces empiezas a caminar hacia ella, entra a la casa, siéntate en tu sillón y cosas. Entonces todo eso, ¿no? Y dice, y ya después de todo eso, ya al final dice, pues bueno, eso, ¿qué empiezas a sentir en tu corazón? Empieza a vibrar, empieza a sentir, ¿qué sientes en tu corazón? ¿En dónde sientes la Oye, emoción, no? pero te pregunto, ¿y ya cuando abriste los ojos ya estaba en la casa? Es que a eso voy, o sea, a eso voy, porque cuando ya acaba y entonces dice, ¿qué sentiste, no? ¿En dónde vibraste más? Y cosas así. ¿Y Y de dónde repente vibraste? dice, todo eso que tú acabas de soñar, todo eso que tú acabas de sentir, si tú sales de aquí, sales con ese pensamiento, es tuyo, lo vas a tener, ¿no? Y entonces Ay, dices, ¿y ¿cuánta sí? gente topa con pared por este tipo de cosas en las cuales siente que cuando está saliendo por esa puerta, las cosas van a ser mágicas? O sea, No, no son la mágicas. gente cuando entra a un multinivel no entiende que en realidad es un trabajo arduo, es un trabajo en el cual tienes Es que como estar todo. estudiando contigo mismo, es un trabajo en el que tienes que estar trabajando contigo mismo, estar haciendo, realizando, sí, no dejando de creer, no Sí, dejando de claro. confiar, pero Pero la es verdadera, esa paciencia en acción. exactamente, porque el verdadero creer y la verdadera fe se ven en los hechos, o sea, en las Claro. acciones, en las decisiones, en el compromiso, en la continuidad que le damos a los proyectos. Eso te iba a decir, ¿no? Porque dije, ahí dónde andabas. Estoy hablando de hace como 15 años, 18 años Ay, más o ay, ay. menos, que No. entonces dices, Oye, pero híjole, qué triste, ¿no? El que pensó Mercedes-Benz, Mercedes-Benz. Y luego cuando salieron se fueron en su bicicleta, ¿no? O sea, dices, o sea, dejen la bicicleta, yo creo que es desde el servicio público, o sea, ni para bicicleta. O eh, sea, eh, son eh, ese eh, tipo de pensamientos que te pueden, sí te lo puedes creer y está bien que te lo creas, sin embargo, todo lo que conlleva exacto, es lograr que no es llegar a solamente el eso es pensamiento, es la acción después del exactamente. pensamiento. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Ese es el asunto. Por, por algunas de estas personas es que el pensamiento positivo tiene un mal nombre, porque la idea del doctor Peao cuando empezó a hablar del pensamiento positivo es correcta y es balanceada. El asunto es que luego hay gente que por vender conferencias o por vender entrenamientos te hace
hace soñar y que solamente piénsalo y lo vas a tener. Piénsalo y lo vas a tener. Eso es una gran mentira. Pero también es una gran mentira la cuestión de la fe religiosa, la fe que mucha gente profesa y la fe que mucha gente dice, no, pues yo tengo fe, todo me va a salir bien. Yo tengo fe, a ver, tírate de un tercer piso con fe, a ver qué sucede. No, no se vayan a tirar, estoy jugando. Pero tampoco lo resuelve todo. O sea, es una serie de acciones que son importantes. Sí, hay que tener fe, sí, hay que tener pensamiento positivo, pero eso deben de ir acompañados. O sea, por eso yo siempre digo que la fe se ve en la cara de la gente, la fe se ve en la actitud de la gente, la fe se ve en el compromiso de la gente. Nadie me puede decir a mí que es una persona de fe y no se moviliza. Nadie me puede decir a mí que es una persona que tiene fe y no acciona y no está comprometida. Sí, que la fe te hace levantarte. El pensamiento positivo te hace levantarte porque tienes expectativas de cosas buenas que van a suceder, y si en realidad la expectativa es suficientemente grande, suficientemente fuerte, te vas a levantar temprano y vas a estar ya como esperando recibir aquello que ya es tuyo, ¿no? Esa es la verdad, esa es la verdadera. Sí, esa es la verdadera, exactamente. Es ese momento en el cual dices, es que yo tengo fe. Yo me acuerdo que cuando una vez te pregunté a ti y te dije, ¿qué es vivir por fe? Sí, me acuerdo de eso. Y eso definitivo, porque cuando a mí me lo platicaron y me dijo, es que me voy a ir a vivir por fe, y yo dije, o sea, ¿eso cómo se come? O sea, ¿cómo puedes vivir por fe? O sea, ¿cómo puedes? O sea, yo lo veía desde otro punto de vista. Obvio, se lo tenía que preguntar al experto, y porque para mí era algo que no entraba en mí, o sea, no entraba en mí el que dije, entonces, si yo ahorita digo, me voy a ir a vivir por fe, las cosas me van a llegar así del cielo, van a caer solitas, o sea, ¿cómo? Entonces, ya cuando el doctor lo explica, y me lo explica, intenté entenderlo, más no todavía es algo que no comparto al 100%. Hay algunas experiencias documentadas de casos, de casos extremos, obviamente, ¿no? En el que simplemente por fe. Pero así como que te va a caer maná del cielo, ¿no? Pues yo vivo por fe, ¿y qué haces? Pues estoy acostado aquí esperando que me caiga un trabajo. Pues no funciona, ¿no? O sea, vivir por fe es vivir por acción. Eso es así. Vivir por fe es vivir por acción, porque la fe se ve en las acciones, lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si yo dijera aquí, le voy a dar $1 al primero que me mande un mensaje, un billete de $100 al primero que me mande un mensaje, muchos no lo van a mandar con decir, ay, qué mentira, no creo que se va a poner a repartir billetes de $100, ¿no? Y no lo van a mandar. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que tienen fe, pero cuando hay una oportunidad de mostrarla, no la demuestran. Pero vamos a ver entonces, por ejemplo, las creencias, ¿no? Hay una escritura que es interesante, que dice que al que cree todo le es posible. Pero eso está en la Biblia. Entonces, ¿cómo es que supuestamente todo lo que es pensamiento positivo no es bíblico? O sea, hello, ahí hay una confusión grave, porque dice, al que cree todo le es posible. Creer es tener fe, porque una creencia es un racimo, un conjunto de pensamientos y argumentos aceptados como una verdad sobre la cual nosotros vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Si lo que creemos, si el creer es una serie de pensamientos positivos, entonces sí es bíblico. O sea, entonces sí aceptamos que el pensamiento positivo o una serie de pensamientos positivos es una creencia. Entonces, si lo que creo me hace que las cosas sean posibles, entonces sí, el pensamiento positivo sí me ayuda para que las cosas sean posibles. Pero no el pensamiento positivo por sí solo, sino el pensamiento positivo puesto en acción. ¿Cierto? Exacto. Dice el ingeniero Leo, los sueños, las ilusiones, los proyectos carecen de valor si no los llevas a la práctica con un plan de acción. Totalmente. Un día que vengas a Cuernavaca te lo voy a presentar, doctor, porque es una persona muy interesante para platicar. Tiene unas charlas tan inteligentes. Plática inteligente, ándale, eso me gusta. Esas charlas inteligentes que es así como que hasta el tiempo se te hace cortito. Un día que andes por acá te lo voy a presentar, porque creo que compartirían mucho. Dice María del Carmen, la fe te pone en acción para lograr tus metas o salir adelante de algún problema, pero siempre poniéndote en acción.
Exacto, sí, si no, no funciona, ¿no? Entonces, hablamos de la creencia, ¿no? Una creencia es un racimo, un conjunto de pensamientos que aceptamos como una verdad y nos mueve a la acción. Entonces, si crees, lo puedes hacer. Pero si crees en verdad, no si utilizas la fe como la excusa para no hacer nada y esperar que todo te llegue gratis y sin ningún esfuerzo, de ninguna manera, ¿no? Obviamente hay una crítica fuerte acerca del pensamiento positivo, ¿no? Y por ejemplo, alguien dice, y fíjate, así tal cual dice la frase, ¿no? Dice, el doctor Pedro usó defectuosos conceptos religiosos, así como teorías psicológicas subjetivas para promover una versión falsa de la fe y la esperanza. Cuando yo busco argumentos para creer esto, y no los encuentro. O sea, si literalmente te digo, con base en la teología y con base en la psicología, no encuentro argumentos para estas expresiones de crítica y de juicio, ¿sí? Y dice que obviamente que esta teoría es parte de un movimiento de autoayuda. La autoayuda, sí, también es importante. La autoayuda también. Y la misma Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. En otras palabras, eso es autoayuda. O sea, yo necesito movilizarme, yo necesito hacer algo por mí para poder entonces comer, ¿no? Y bueno, podemos seguir hablando de tantas cosas, ¿no? El pensamiento como una serie de esfuerzos mentales o crear imágenes mentales apropiadas que por medio de la fuerza de voluntad generan situaciones. Pero nota, ya le estamos sumando fuerza de voluntad. O sea, no solamente pienso que estoy en Hawái y luego despierto, estoy aquí en el friazo. O sea... Pienso que quiero unas piernas bien fuertes, ¿no? Y entonces estoy en la cama pensando que estoy levantando y haciendo las abdominales. Pienso que va a llegar mi cuerpo que quiero. Realmente no jamás va a llegar. Y despierto no va a llegar, yo, desilusión, claro. Exacto. Ni con el pensamiento positivo ni con las palabras positivas. Ahora, es el inicio de un proceso definitivamente. Claro que sí, necesito pensar primero, necesito pensar, ok, necesito pensar, necesito animarme a mí mismo, necesito convencerme a mí mismo, necesito empezar a pensar que se requiere un tipo de esfuerzo para lograr lo que estoy deseando. Claro, y una vez que me convenzo, me comprometo, porque nadie que no se convence primero se compromete. Necesitamos primero estar convencidos y desde ahí nos comprometemos a hacer lo que tenemos que hacer para poder entonces nosotros tomar decisiones y hacer compromisos, ¿no? Entonces, ¿están peleados en realidad la fe y el pensamiento positivo? ¿O será que son lo mismo explicado de dos maneras diferentes? Explicado de dos maneras diferentes, ¿no? Solo así. Tienes toda la razón, doctor. De aquí en adelante tengo toda la razón siempre. De aquí en adelante. Decido que tienes toda la razón. Eso está buenísimo, Jessy. Estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De aquí en adelante estoy totalmente de acuerdo contigo. Ay. El pensamiento positivo te lleva a un plan de acción sobre lo que quieres. Sí, claro. Por ejemplo, mira, hay gente que estaba leyendo un artículo, fíjate, muy interesante que critica fuertemente el pensamiento positivo, ¿no? Y fuerte, pero lo critica mucho, muy fuerte. Y obviamente es una página religiosa. Y a mí me gusta verlas porque quiero que se me quite la tristeza. Yo creo que conocer la verdad nos hace libres, pero el fanatismo nos hace prisioneros. Sí, conocer la verdad nos hace libres, pero el fanatismo nos hace prisioneros. Y mucha gente se pasa toda la vida y pierde su vida literalmente esperando que le suceda un milagro para que se le resuelva la vida. Ahora, yo creo en los milagros, sí creo que existen milagros, pero no creo en la dependencia de los milagros. Son dos cosas diferentes. O sea, yo no creo que, imagínate, yo no voy a trabajar ni voy a estudiar, no voy a trabajar. No voy a trabajar. Iba a comenzar, ya la tenía aquí, ya antes de que ahí comenzara dije, no voy a trabajar. Entonces, yo no puedo pensar. Bueno, no, eso ni lo voy a cantar porque no me imagino haciendo eso. O sea, de hecho, yo en algún momento de la vida, yo creo que ahorita mucha gente va a compartirlo conmigo, en que en algún momento, cuando todavía no sabes de todos estos tipos de temas, o no trabajas, por ejemplo, un poquito de PNL, en algún momento de tu vida ha pasado por tu pensamiento el decir, ¿cómo quisiera tener un día de descanso sin hacer nada?
¿Cómo es que a veces pasa eso por tu pensamiento? Hace poco pasó por mi pensamiento, pero en el mismo momento me retracté. ¿Qué dijiste? Y, ¡Fuera! ajá, y fue así como que dije, a ver, calma, calma, calma. Fuera ¿Qué eso, onda? no puedo estar pensando eso. Mira, Definitivo, no podría yo estar sin estar accionando en necesito ir, algo. necesito ir por el sombrero de mi papá para poderte dar unos pensamientos que él me decía. Ok, Ah, no, ¿verdad? sí. Ah, no, aquí no Entonces, se, en no se puede. oh, sí, no se puede. En ese momento retracté y fue así como hacer me regreso, porque no puedo estar pensando eso. En el mismo al mismo tiempo dije, a ver, realmente quisiera estar un día sin trabajar, realmente quisiera estar un día sin hacer nada. Y empecé a pensar, ¿qué podría yo estar haciendo en un día sin hacer nada? ¿Qué sería de mi Leyendo. vida? ¿Qué sería? No, o sea, sin hacer nada, o sea, ni Pero no leyendo. puedes. Podría yo estar sin, exacto, podría yo estar sin una lectura, podría yo estar sin aprender algo, no podría. En ese No, no. momento dije, Dios, perdóname, perdóname, porque no quiero estar sin hacer nada. Definitivo, me retracto de mi pensamiento. Sí quiero trabajo, sí quiero cosas que hacer, sí quiero seguir creando y quiero seguir creyendo. Entonces, definitivo, en ese mismo momento me retracté del pensamiento. En la vida lo he vuelto a pensar. Sí, claro, y no podrías, o sea, honestamente no podrías vivir sin hacer nada, o sea, ¿cómo? Yo sí digo, a veces quisiera no tener ningún compromiso hoy, pero lo que haría sería, me podría leer o me pondría a ver algún documental, o sea, me gusta ver documentales bien informados que me permitan en alguna medida desarrollar mis capacidades, tener mayor información para poder ser más responsable en lo que enseño también y lo que comparto, ¿no? Y eso obviamente, eso haría en un día libre, ¿no? Estamos Dice hablando Cene, dice Cene, un pensamiento positivo es decir, no soy mal geniada, no soy mal geniada, que yo no soy mal geniada. Eso se refiere al programa de ayer, estoy seguro. Estoy bien seguro. Una negación. O sea, Pero ve que bien ve que bien lo caractericé, ve que bien lo sí, claro, sí, caractericé. no, salió O sea, bien, es salió bien algo, eres un artista. en mi otra vida fui artista. En tu otra vida fue. Mira, decía mi papá, se descansa no haciendo nada, se descansa nada más cambiando de actividad. O sea, literalmente para él era, ahora hay que descansar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Nada, no, vamos a hacer otra cosa diferente. Y sí descansas, Sí, ¿eh? exacto, de hecho Nada eso más haces iba, algo ¿no? diferente. Exacto, porque hace unos días dije, ¿cómo necesito unos días de total tranquilidad para poder crear algo? Y obvio, sí, total tranquilidad en un lugar así, en donde no haya ni señal de internet y pueda yo estar creando algo. Obvio, sí, nada más lo único que cambias es de lugar, cambias de actividad. Obvio, definitivo, cuando trabajas al 100% en las redes sociales, así como que de veras podrías estar sin internet. Sí, sí, creo que sí podría, por lo menos Un un día. día por lo menos sí podría despegarme de eso, porque dice el ingeniero, sí podrías estar sin hacer nada de trabajo, haces otras cosas como cuando Sí. andas de vacaciones, ¿no? Sí, pero sigues haciendo otras cosas, no vas de vacaciones y ya. Mira, a mí me gusta, por ejemplo, cuando va uno camping, ¿no? Vas de campamento y pues andas haciendo otras cosas. A ver, déjame, voy a empezar a practicar a tirar el cuchillo y estarlo clavando, ¿no? O con los dardos, o déjame aprender amarro ahí un cordón y voy a aprender a hacer diferentes tipos de nudos. O sea, igual te pones a hacer algo, ¿no? Te relaja porque es diferente a lo que estás haciendo, pero estás haciendo algo. Seguimos con el pensamiento, ¿no? Peale dice entonces, juzgan a Peale de que habla del pensamiento positivo desde la fe, desde una manera muy práctica, pero la fe es práctica, la fe no es teórica, la fe es práctica, la fe es un conjunto de pensamientos y argumentos de peso que nos permiten, ¿sí? O sea, tan convincentes que nos permiten cambiar nuestra actitud acerca de lo que sucede. No siempre cambia lo que sucede, pero sí cambia nuestra actitud acerca de lo que sucede, ¿no? Y la verdad, es que, mira, cuando lo juzgan a él, dicen que la gente no puede cambiar su realidad solamente fantaseando y que el pensamiento positivo es solamente un montón de fantasías acerca de lo que puede suceder. Y bueno, algunos casos sí, como el tuyo, ¿no? Oye, sí, o sea, digo, no como el tuyo, como la vez que fuiste a esa conferencia que estabas fantaseando una casa nueva, un carro nuevo, y luego abriste los ojos y no estaba, ¿no? O sea,
Te fuiste en la casa de la bicicleta otra vez. Sí. Pero el problema es que hay una bola de gente que quiere vender el pensamiento positivo como una mentira. Aparte acuérdate que si en ese momento traía más una personalidad muy, muy plantada en mí, era lo colérico, ¿no? No, entonces, no lo pediste. Definitivo, yo no cerré los ojos. No porque no creyera, sino porque para mí era, te voy a decir por qué. Para mí me gusta mucho el tema de la conducta humana. Y para mí creo que siempre ha sido desde chiquita, desde que me encantaba ver fotos para ver cómo era la característica de cada una de las personas. Pero en ese momento para mí era tan interesante ver a cada una de las personas, cómo era que empezaba, o sea, algunas yo creo que se transaban, no sé qué pasaba con ellas, pero era como, a mí se me hizo tan interesante revisar y ver cada una de sus conductas, en cómo estaba. Para mí después fue, ok, esperemos la siguiente conferencia, cómo es que regresa cada una de esas personas. Tú sabes que para mí también es súper importante que persona que se me acerca, persona que obtengo su número telefónico. Entonces, eso después fue como dar y aprender un poco de ellos y decir, ¿y qué pasó después de lo que viste el día de hoy? ¿Y qué sentiste? Pero sobre todo, ¿qué has logrado al siguiente mes, no? Entonces, el ver a tanta gente, creo que desde ahí fue cuando empecé a entender cómo es que a veces la misma gente se frustra solamente creyendo que todo le va a caer del cielo y que todo viene solito sin el más mínimo esfuerzo. Y cómo mucha gente se queda en ese camino porque es que como lo dijeron, si yo lo pensaba, se iba a crear, o sea, obvio no. Y cómo es que tanta gente se va quedando dolida en el camino por este tipo de situaciones, el decir, ok, lo estás pensando, lo imaginando, sí, claro, pero ahora tienes que salir a darle con todo, o sea, tienes que salir a casi no dormir, o sea, tienes que salir. Imagínate, Jessy, estás pensando en la casa, ¿no? Y que me caiga la casa, ¿cómo era? Así con las manos para arriba, ¿no? La casa y el carro, la casa, y estás pensando, voy a llegar a la casa y voy a seguir así con las manos para arriba, no, pones a trabajar, ¿no? Porque si no la casa no te llega en el carro, ¿no? Obviamente, bueno, mejor no digo nada, ¿no? Esos son los que le dan mal nombre al pensamiento positivo, ¿no? Pero también hay quienes le dan mal nombre a la fe. También hay una serie de personas religiosas que te hacen creer que la fe, aunque sea sin obras, te va a funcionar. La fe sin obras es muerta. Y es la realidad. La fe sin obras es muerta. En otras palabras, yo no sé por qué se pelean entre el pensamiento positivo y la fe. Si tienen tantas particulares, obviamente fe en mí, fe en Dios, fe en los demás, o sea, una serie de diferentes tipos de fe o en quién depositar la fe. Y eso es importante. Pero, por ejemplo, sin fe en ti no tienes autoestima. Sin fe en ti no tienes capacidad de creer que puedes lograrlo. Sin fe en ti, entonces la fe en ti, la fe en Dios, la fe en los demás. Dijo John Maxwell, hay mucha gente que vas a ayudar y te va a traicionar, pero sigue teniendo fe en la gente. Habrá otro que sí te va a valorar, ¿no? Entonces, eso es interesante. Yo creo que no debemos de contraponer estos dos tipos de pensamiento, ¿sí? La verdad es totalmente cierta. Sí, no podemos vivir la vida fantaseando que con pensamiento positivo todo se va a resolver. Tampoco podemos vivir la vida fantaseando que con la fe ya no vamos a tener ningún problema. Sí los vamos a tener nosotros, ¿no? Entonces nos damos cuenta que, te digo, esta crítica del Dr. Peo de que es muy deficiente y de que hay un pleito grande entre el pensamiento positivo y la fe, eso no es cierto. Hablamos de las declaraciones positivas, Jessy, por ejemplo. O sea, las declaraciones positivas son importantes, ¿sí? Lo que sale de nuestra boca, con nuestra boca podemos dar vida o podemos dar muerte. Lo que nosotros hablamos, lo que nuestra lengua dice, ¿no? Y obviamente dicen también por ahí, criticando por ahí, ni modo, lo voy a decir tal cual, es un pastor que dice que el PNL es del diablo. Imagínate. Voy a decir su nombre. No voy a decir su nombre. Yo no. Que la programación neurolingüística es del diablo. Sin embargo, yo les voy a demostrar que no es cierto del diablo, porque dice que la vida y la muerte están en el poder de tu lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Ya nada más eso, porque no me voy a poner a predicar tampoco, porque aquí no es el programa para eso. Sí, es que luego me emociono y sí me dan ganas. Sí, pero es lo que te iba a decir, pero no te emociones tanto. No me emociona tanto, ¿no? Ahorita también les voy a decir que levanten las manos. No es cierto.
pero entonces no me digan que el PNL es del diablo, porque entonces sería una mentira que la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, tu muerte, por ejemplo, la muerte de tu futuro, la muerte de tu negocio, la muerte de tu familia, o la vida de tu futuro, la vida de tu negocio, están en el poder, o sea, están en tu lengua. Lo que tú declares, ¿sí? Lo que tú declares y a lo que le pongas acción va a suceder, pero para declararlo tienes que pensarlo. Entonces, el pensamiento es importante, la declaración es importante, pero más importante es que hagas lo que piensas y lo que declaras. Fíjate que hace poquito Amén. tiene... Carolina Salas, ¿cómo estás, Caro? Un abrazo grandote. Hace poquito alguien me preguntaba, y yo creo que tiene algún tiempo que me preguntan cómo estás, y mi contestación por lo regular últimamente es agradecida, afortunada y muy bendecida. Y hace unos días, alguien me preguntaba y me dijo, oye, ¿cómo estás? Y yo contesté lo mismo. Y me dice, oye, me encanta tu declaración. Claro. Obvio, yo no lo había visto desde ese punto. Porque ¿Cómo una declaración? esta persona, ¿mandé? Como una declaración no lo habías visto. Ajá, no lo había visto como una declaración, exacto, sino desde un pensamiento que decido creer que así es, eso soy. Estoy claro, agradecida, estoy afortunada. Lo estás pensando, lo estás declarando. Exactamente. Pero si te levantas en la mañana. Sí, claro, por eso digo que soy agradecida, soy afortunada, sí, claro. Me levanto en la mañana y de hecho, tiene ya bastante tiempo que es como no utilizar el despertador, porque es como estar esperando ese momento de algo más sigue, algo más falta, algo más necesito, algo más falta por hacer, y definitivo eso es lo mismo que te hace levantarte, es esa acción que dices, es 3, 2, 1, a 5 minutos más, no hay 5 minutos más, es esa acción en la cual sabes que estás creyendo que algo puedes estar haciendo, puedes estar creando, pero sobre todo seguir creyendo que hay cosas que puedes seguir sumando al mundo. Exacto, sí, y desde que sabes, y desde que descubres y sabes que ese legado lo importante no es descubrir tu propósito, lo importante es construir tu propósito. Bueno, sí, pero tienes que descubrirlo, si no, no lo puedes construir, ¿no? Vas a andar construyendo otro propósito. Ya cuando lo descubres, no va a pasar nada con solo descubrirlo, sino es construir ese propósito. Exactamente, claro. Sí, entonces, sí, tienes razón. Eugenia, te mando un gran abracito aquí en Morelitos. Te mando un gran abrazo. Nos acompaña Ecuador, nos acompaña Colombia, nos acompaña México, nos acompaña Estados Unidos. Y bueno, mi querido Milton, un abrazo fuerte, Milton. Milton me cayó muy bien. Nos conocimos en persona en Colombia y sí, la verdad, una persona nice. Esa es la verdad. Híjole, estamos hablando de ese tema interesante. Digo, yo sé que algunos se me van a enojar. ¿Cómo está hablando usted en contra de la fe? No, estoy hablando a favor de la fe práctica, la que da resultados, ¿no? Recuerde que la fe, hay unas como pregunta, ¿no? ¿Siempre nos hace conseguir lo que deseamos? Pues la respuesta es no. Hay mucha gente que tiene fe, mucha fe, pero no tiene acción. Y entonces esa fe es muerta, no funciona. Necesitamos ponerle decisión, carácter, hábitos, disciplinas, ¿sí? Y todas esas cosas son importantes, ¿no? De hecho, y cuando se estaba construyendo el canal de Panamá, no hay una historia grande, ¿no? Porque como hay una escritura que dice que puedes mover montañas por medio de la fe, ¿no? Y alguien dijo, yo nunca he visto que alguien mueva una montaña nada más con fe, ¿no? Y que si le dijeras a ese monte que se mueva, se moverá. Y hay gente que lo toma totalmente literal, ¿no? Pero si te das cuenta que, por ejemplo, cuando estaban construyendo el canal de Panamá, definitivamente movieron montañas, o sea, literalmente hicieron. Entonces, cuando le preguntaron al presidente de Estados Unidos, dijo, sí, claro, se pueden poner montañas, nada más que necesitas muchas máquinas para hacerlo. O sea, tiene toda la razón. ¿Qué fue lo que quiso decir? No habló en contra de la fe, habló de que la fe necesita acción.
O sea, la fe necesita un montón de máquinas. Mi fe, creer que puedo hacer lo que sueño hacer, cumplir el propósito de mi vida, necesita de computadoras, necesita de trabajo, necesita de desvelos en ocasiones, como anoche, ¿no? Necesita de esfuerzos extras, requiere de una serie de estrategias, de pensamientos, de esfuerzos, de compromisos, de ideas, de equipo, de gente y de tantas cosas para poder hacer que esto se logre, ¿no? Entonces, las declaraciones positivas, resultado de los pensamientos positivos, ¿sí?, que generan un estado de fe, nos permite hacer compromisos fuertes que nos lleven al cumplimiento de nuestro propósito. Exactamente. Dice Ileana, buen día, con fe y acciones he logrado grandes resultados. Y hoy ella está cerrando un ciclo definitivamente, Sí, un gran Ileana, resultado. felicidades, Está felicidades. cerrando un ciclo que con fe y con acción definitivo, cuando empiezas a creer en ti, a creer en lo que estás Sí, haciendo, a creer que realmente pueden suceder cosas más grandes después de quitarte de apegos, de quitarte de cargas, de quitarte de cosas que dices, hay cosas que pueden no ser funcionales para mi ajá, vida, que sí, yo sí. sentía que lo era todo en mi vida. Sin embargo, cuando empiezas a darte la oportunidad de vivir nuevas experiencias y nuevas situaciones, aprender a conocer nueva gente, te das Sí, cuenta que hay exacto. mucho más por hacer, te das cuenta que hay mucho más por lograr, mucho más por construir. Y un gran abrazote para ti, Ileana, porque esas decisiones son de Valiente. admirarse, esas decisiones Sí, sí, sí. exactamente son de admirarse, esas decisiones son de decir, hay que tener, muchos dijeran, mi abuelita dije, hay que tener los pantalones bien puestos para tomar una decisión Eso. y que definitivamente digas, va a valer la pena porque yo voy a hacer que valga la pena, porque yo voy a Exacto. hacer que resulte, yo voy a hacer que esto Sí, sí, sí. se dé como realmente tendría que ser, pero con fe y con acción. Así que qué bueno, Exacto. te mandamos un gran abrazote hasta Sonora. Bendiciones para ti el día de hoy, un gran abrazote y todo lo positivo para ti, porque sabemos que Bendiciones. dice su nena, ya sé qué es lo que vamos a poner en ese espacio en donde mi mamá trabajaba. Entonces, Ay, ay, ay. grandes cosas Sí, suceden desde el definitivamente. desarrollo personal, grandes cosas suceden desde que nosotros tomamos esas decisiones importantes en la vida y que solo depende de cada uno de nosotros. Feliz Así ombligo es. de semana, mi gente bella. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por haber estado compartiendo con nosotros este gran tema. Ya mañana Nos estaremos vemos. hablando de otro interesante tema. Bendiciones. Así es. Nos vemos. Bendiciones a todos.